Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo Rogue Storm número 2, con guión de Murewa Ayodele y arte de Roland Boschi. Espero que les guste. La historia continúa con Ororo sosteniendo un nudillo con su mano. Luego crea una esfera de energía alrededor del objeto y, posteriormente, se lo mete en la boca y se lo traga. Ella está cocinando pescado en una fogata. Toma un trozo y le da un mordisco. Ahora podemos verla sentada en un tronco junto al fuego, comiendo y bebiendo tranquilamente. Una silueta aparece al lado de Ororo y se nos revela que se trata de Egun. Si nunca han oído hablar de él, es un poderoso demonio que apareció en la última serie de Storm. Egun la saluda. Storm responde que han pasado ya 5 años. Por 5 años ella ha estado revolviendo la tierra en su búsqueda y él la ha evadido. Luego le pregunta por qué ha decidido ese momento para venir a por ella. Egun responde que esas son exactamente las últimas palabras que el ganado piensa cuando ve el cuchillo del granjero aproximándose. ¿Por qué? Ororo le pregunta cuáles cree que serán sus últimas palabras cuando ella entierre su hacha en él. Egun sonríe diabólicamente. Se sienta en el tronco junto a Ororo, pasa su gran mano por detrás de ella y, con su sonrisa aún visible, le dice que ese no es el lugar ni el momento adecuado para intercambiar sus últimas palabras. Agrega que esa danza que llevan haciendo aún no ha acabado. Aunque los huesos de Ororo estén cansados, la música continúa sonando. Las baterías de la tormenta siguen resonando y aún le quedan algunos pasos en su repertorio. Mientras dice eso, acerca su garra lentamente hacia el hacha de combate de Ororo. Pero ella toma velozmente el hacha y golpea el centro del cuerpo de Egun, cortándolo por completo de un tajo. De pronto, Egun comienza a reír a viva voz y, mientras cambia de apariencia, le dice a Ororo que alguien está viniendo. Alguien está viniendo a atraparla. Ahora Ororo ve una criatura monstruosa delante de ella, en el lugar donde estaba Egun anteriormente, y exclama que no es real. La criatura, en respuesta, atraviesa a Ororo por el abdomen, mientras le dice que, si no es real, ¿por qué ella no? Se despierta. Aunque ya no es Egun quien habla, sino el fantasma de alguien que la conoce. Ahí comprendemos que estamos en Abeokuta, Nigeria, durante la Age of Revelation, 10 años en el futuro. Ororo se encuentra tumbada sobre una manta en el suelo. Mientras vemos una motocicleta avanzar, el fantasma le advierte que alguien se aproxima, que alguien viene para atraparla. Agrega que lo sabía, que él debió haber pedido ayuda a alguien más, pero que la última voluntad de su hermano había sido que trabajara con ella. Dice que ella debe pensar que las Crimson Bands de Sitorak, las bandas carmesí de Sitorak, son una banda de heavy metal, pero que va a morir en ese lugar, y él va a ser vendido a un calabozo de tortura de un hechicero con barba. Storm le contesta a Daniel que él está alertando a sus enemigos sobre su ubicación, al seguir hablando, y le advierte que se guarde cualquier opinión que tenga sobre sí mismo o sobre ella, o lo llevará personalmente a ese calabozo. La motocicleta se acerca con Gambit al mando, avanzando directo hacia la zona. Ororo la percibe de inmediato, gracias a su oído agudo, y, sin perder tiempo, localiza su posición, mientras tensa el arco con varias flechas listas. Les ordena avanzar y las dispara en dirección a él, justo cuando se aproxima. Gambit reacciona al ataque lanzando cartas cargadas de energía, que chocan en el aire y terminan deteniendo las flechas antes de que puedan alcanzarlo. Gambit se detiene y llama a Storm. Ella, algo confundida, apunta su arco hacia él y le pregunta si es realmente Gambit. Ambos se miran por unos momentos a varios metros de distancia. Ella sigue con el arco apuntando hacia él, mientras se encomienda a la fuerza de Oso-Oshi para resistir la Hunter's Madness, la locura del cazador. Gambit comenta que la Storm que él conoce no hubiera disparado sin asegurarse, y que tampoco estaría dispuesta a luchar con tanta fuerza contra un antiguo amigo como él. Ororo baja el arco y le dice a su hermano que lo lamenta, pero que la Storm que él conoce no había visto tantas traiciones como ella. Gambit responde bajando la venda de uno de sus ojos y mostrando su ojo blanco y ciego, y comenta que no ha estado viendo mucho estos últimos días. Vuelve a colocarse la venda y agrega que ha escuchado un montón de cosas, que sus orejas han sonado desde que empezó a buscarla. Storm es como la familia que nunca tuvo, pero eso no lo detendrá si lo que ha oído sobre ella tiene algo de verdad. Finalmente, con 2 cartas cargadas de energía en la mano, le pregunta a Ororo qué le hizo a Rogueret. Nos movemos al congelado desierto del Sahara,
Egipto, 5 años en la Age of Revelation. Vemos a Rogue Red con el nudillo puesto, ordenándole a su equipo que cargue. Ellos la siguen por el desierto helado. Rogue Red camina al frente, seguida por Iceman, Fantomex, Akujin y Warpath. Rogue Red ordena a su equipo apuntar sus armas y, tras cubrirse las orejas, les pide disparar. La criatura que está con ellos lanza un disparo explosivo hacia el frente. Una enorme explosión estalla. Rogue Red entrecierra los ojos para no quedar cegada por la masiva energía que brilla ante ellos. Un profundo cráter se forma en la zona donde la explosión se desató. Se ve una especie de barrera congelada en el fondo del cráter y, dentro de la barrera de hielo, la silueta de Ororo, exhalando. Iceman le pregunta a Rogue Red si pensaba que iban a poder matar a Storm con un simple disparo como ese. Mientras Rogue Red se acerca, Warpath le pregunta cuál es la próxima jugada. Fantomex toma un largo trago de su petaca y se lanzan a la acción. El grupo baja deslizándose por las paredes heladas del cráter, mientras Iceman surfea sobre el hielo. Akujin es la única que no baja. Se queda arriba con sus espadas desenfundadas junto a la bestia y mira hacia abajo en silencio. En el fondo del cráter vemos a Storm encadenada. Su cuello está retenido por gruesas cadenas de metal que también atrapan sus muñecas y traban las articulaciones de sus brazos hacia atrás para impedirle moverse. Storm, aún así, sigue exhalando, protegida por la barrera de hielo. Fantomex derrama un poco del licor de su petaca sobre la barrera. El licor se congela inmediatamente al tocar la superficie helada. Luego le pide a Warpath su cuchillo de vibranium. Warpath se lo lanza. Fantomex lo atrapa en el aire y clava la punta del cuchillo sobre la barrera. Comenta que esa barrera está hecha de un hielo tan frío que es capaz de congelar incluso el whisky. Él e Iceman resaltan la resistencia del escudo de hielo, comparándolo con una supermasiva lágrima del príncipe Ruperto. Como comentario, las lágrimas del príncipe Ruperto son gotas de vidrio templado, creadas al dejar caer vidrio fundido en agua fría. Fantomex toma el cuchillo con ambas manos sobre la cúpula de hielo y se pregunta si la barrera será más resistente que el vibranium. Inhala y, cuando está a punto de clavar el cuchillo, una voz le ordena detenerse. Es Rogue Red, quien pregunta primero a Iceman si puede derretir el hielo. Iceman duda. Responde que es mejor quitando calor de un sistema, pero agregar energía es algo en lo que no tiene confianza para enfrentar a Storm. Comenta que intentar derretir esa barrera, mantenida congelada por los poderes de Storm, sería como una guerra entre dos levantadores de peso tratando de ganar usando sus músculos más débiles. Podrían pasar meses compitiendo en algo en lo que ambos son muy malos. Rogue Red dice que el Elysium es mejor que el Vibranium para romper el hielo, refiriéndose a su nudillo. Fantomex le dice que haga lo que quiera, pero que lastimarse las manos no hará que él deje de querer su paga. Rogue Red golpea la barrera con el nudillo, pero esta se mantiene firme. Rogue Red comenta que, con tanta presión, las entrañas de Storm serán papilla cuando logre romper el hielo, y se alegra de ser ella quien lo haga. Luego prepara otro golpe, mientras le dice a Ororo que la ama. De pronto, antes de que el golpe aterrice, la barrera se rompe en 1000 pedazos, y las cadenas que retienen a Ororo se deshacen. El hielo se quiebra, y la furiosa Storm se lanza hacia Rogue Red. Storm, con una mirada aterradora, le dice que se vaya, o que muera, mientras la sujeta fuertemente del cuello. Rogue Red queda desprotegida ante el ataque. En eso, Akujin desciende desde lo alto del cráter y usa sus espadas para cortarle la cabeza a Fantomex desde atrás. Lo mata sin dudar, haciendo que la sangre salpique por todo el lugar. Rogue Red sigue atrapada y sorprendida por lo que ve en sus ojos. La sangre continúa brotando del cuello cortado de Fantomex cuando Akujin corta también a Warpath por el pecho, propinándole 2 tajos en un instante. Rogue Red sigue sin darle crédito a sus ojos. El cuerpo de Fantomex comienza a desplomarse, cuando Akujin ataca y corta en pedazos a Iceman antes de que él pueda alcanzarla. Mientras vemos a Warpath aún tumbado en el suelo, intentando alcanzar su cuchillo, mientras Akujin lo apuñala varias veces en la espalda, se nos cuenta que la traición de Akujin se clava más profundo que un cuchillo por la espalda. A pesar de tener los ojos cerrados, la matanza del Uncanny X-Force llega hasta Rogue Red. Los gritos, la sangre caliente, los huesos y el hielo quebrados. El odio hierve en su cuerpo. Sus ojos se iluminan en relámpagos y utiliza su rara habilidad mutante, capaz de robar los poderes de su víctima y hacer los propios.
Rogue Red coloca su mano en la frente de Storm, absorbiendo sus poderes. Pero eso es exactamente lo que la traidora Akujin quería. Akujin se desliza detrás de Rogue Red y le ensarta la espada por la espalda, atravesando su vientre con brutalidad. Mientras la apuñala, Akujin le dice que debió haber escuchado a los Storm Engines. Con los poderes de Storm robados, el demonio ancestral aprisionado en el cuerpo de Ororo para proteger a la humanidad se arrastra hacia fuera de ella. Como comentario, Storm se lo tragó en el número 5 de su serie del año pasado, del mismo modo que se tragó el nudillo en la primera página de este cómic. Una mano demoníaca brota desde la boca de Ororo y toma su cabeza con sus dedos horribles. Una risa resuena en el desierto congelado, mientras Akujin observa la matanza que provocó. Los cuerpos de Fantomex, Warpath e Iceman yacen destruidos en el suelo. Me preguntaba cómo pudo matar a Iceman, y la respuesta está aquí. Magia. Por su parte, el demonio ancestral le dice a Rogue Red que se ha ganado la profunda gratitud de Egun. Agrega que, gracias a su bravura y heroísmo, él y la diosa de la tormenta continuarán su danza por un largo tiempo. Egun sostiene el cuerpo moribundo de Rogue Red mientras ella se desangra. Le pregunta si desmembrar su cuerpo y esparcirlo por el desierto provocaría mayor irritabilidad en Storm o si necesitaría ver los restos para reconocerla. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Johan Vargas, RZ4BQ. Nos movemos otra vez en el tiempo, a Abeokuta, Nigeria, en el presente de la Age of Revelation, donde vemos a Gambit enfrentando a Ororo. Ororo le dice que él es un amigo que se ha convertido en un hermano y, por eso mismo, ha tolerado ese intercambio con él. Agrega que nunca lo ha juzgado por haber roto el corazón de Rogue Red, ya que todos son lo que son y el corazón hace lo que quiere. Él amaba a Rogue Green y la eligió. Todos deberían tener derecho a elegir con quién pasar el resto de sus vidas. Pero le advierte que no venga como un caballero a reclamar lo que pasó con Rogue Red, como si él no la hubiera abandonado sin preocuparse por lo que pudiera pasarle. Gambit, afectado, niega lo que Ororo dice. Ella le pregunta por qué lo niega. Gambit le responde que ella le estaría diciendo lo mismo, así él hubiese elegido diferente. El corazón de Rogue se hubiera roto si creyera que Gambit tiene sentimientos por otra mujer. Storm le dice que ahora él está ahí buscando a esa otra mujer, y le pregunta qué ha cambiado. De pronto, una flecha de fuego cruza la escena y estalla cerca de Storm, causando una explosión. La voz es de Egun, quien aparece y le dice que los hombres pez de Osun le dijeron que ella lo estaba buscando. Luego se disculpa, con sarcasmo, por haber tardado tanto en llegar. Agrega que ha trabajado duro para que nadie en el mundo pueda interrumpir su velada. Tiene ensartados varios cuerpos en sus garras y los deja caer en sus fauces. Se trata de Scarlet Witch, Doctor Voodoo, Doctor Doom, Stephen y Clea Strange, Agatha Harkness y Daimon Hellstrom. Todos son engullidos por Egun. Si te preguntabas dónde estaban todos estos personajes, ahora lo sabes. En el estómago de Egun, un demonio random que quizá nunca volvamos a ver. Los hombres pez aparecen en multitud, corriendo armados, mientras Egun dice que se los ha comido a todos, y que piensa hacer lo mismo con ella, devorará a Ororo Munro. Mientras Storm se eleva en el aire, invocando el poder de un relámpago, Egun agrega que hará que el mundo sienta rechazo por la memoria de Storm, susurrando su nombre en el oído de cada hombre, mujer y niño que asesine. Antes de que la diversión comience, agrega que eso es todo lo que ha reunido, toda su malicia maldita, contra el valor de la diosa Storm, de la Tierra. Su rostro demoníaco le dice que, ahora sí, es el momento indicado para pronunciar las últimas palabras. Egun se lanza en dirección a ella, mientras que Storm hace que del relámpago que convocó aparezca un ave gigantesca para luego montarla. Y mientras vemos a la diosa lanzándose contra Egun, hacha en mano, montando a quien creo que es la que llevó a Storm al castillo de Doctor Doom en el número 3 de su serie, se nos cuenta que esta historia culminará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.